Quizás no se hayan dado cuenta, pero en nuestra Semana Santa, en nuestros pasos procesionales, están pasando cosas. Solo tienen que reeducar la mirada y cuando lo hagan encontrarán un mundo de sensualidades infinitas, de hombres bellos, de caras bonitas y de cuerpos dignos de los Adonis griegos. Pero me van a permitir que para comenzar lo hagamos con esta cita. Es del profesor Domingo Sánchez Mesa, que sabía mucho de estas cosas de la belleza, ¿no? Decía el profesor Sánchez Mesa que aquí en Andalucía se intenta siempre llegar al espectador a través de refinamientos artísticos. Las imágenes andaluzas son siempre bellas y se las presenta bellamente. Aparece así el sustrato de su vieja cultura, en la línea de una estética mediterránea que refina y agudiza el ingenio y da al pueblo un sello de aristocracia e independencia espiritual. Y efectivamente, si no entendemos esto, nunca podremos llegar a entender el gusto por la belleza, porque nuestras virgen, nuestros Cristos estén guapamente vestidos. Tenemos que tener en cuenta, ya que les voy a hablar de masculinidades, de dónde viene el concepto, ¿no? Viene del concepto viene desde el género, ¿no? Unas ideas principales desde el punto de vista del género, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un concepto que surge en los años 70 desde la crítica feminista, es decir, todos estos movimientos en un contexto muy social, que estamos hablando de todo lo que ha pasado en la década de los 60, se empieza a tomar conciencia de que el género es algo social, es decir, es algo cultural, y que afecta a mujeres y a hombres. Esto es importante, porque tradicionalmente nos olvidamos de que el género es un concepto social, es decir, y cambia, lo comentaremos a continuación, ¿no? Supone la superación de las discapacidades, de las diversidades biológicas, es decir, tradicionalmente se venía diciendo que las mujeres tenían el cerebro más pequeño en el siglo XIX, todo esto se empieza a superar, ¿no? Pero también este momento será cuando haya un grupo de hombres que empiezan a decir, bueno, ¿y nosotros qué? Estamos hablando de las mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres, no? Y en Estados Unidos empiezan los primeros estudios relacionados con las nuevas masculinidades. Habrá que esperar. En España encontraremos cosas en torno a los años 90, pero principalmente serán toda la década de los primeros años del siglo XX, cuando encontremos más estudios más serios, ¿no? Tenemos que tener bien en cuenta que el género, como es un concepto cultural, está sujeto a concepciones culturales. Y, ojo, está sujeto también a dos cuestiones importantes, que son al tiempo histórico y al espacio geográfico. Solo tenemos que cruzar el estrecho de Gibraltar a 14 kilómetros y darnos cuenta que su idea del género para hombres y mujeres es totalmente diferente a la que tenemos en España, ¿no? Y ni siquiera la que tenemos en España hace 40 años diferente, bueno, ni siquiera la que tenemos hace 10 años, ¿no? Cada cultura establece su propio modelo de género. Tenemos que tener en cuenta que estos modelos estereotipados se transmiten a través de roles y estereotipos sociales, ¿no? Y me interesa un concepto básico, ¿no? Que es el concepto de cosmovisión del género. ¿Qué es la cosmovisión del género? La cosmovisión del género es la visión que cada cultura tiene en su momento concreto. Decía este autor que la masculinidad es la forma aceptada de ser un varón adulto en una sociedad concreta. Y esto es importante. ¿Por qué la cuestión de adulto? Porque tenemos que tener en cuenta los ritos de paso hasta hacerlo. Pero bueno, de eso les hablaremos en otro momento, ¿no? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Dónde surge todo esto que yo les estoy contando de la imaginería profesional? Surge en una Semana Santa, en esta Semana Santa, que es mediática, que es ya 4.0, que se consume durante todo el año. Nunca existió una Semana Santa tan populosa, tan consumida, tan desarrollada como la del siglo XXI. Cuando nos dicen en determinados sectores, la Semana Santa es barroca, no es cierto. Las personas, nuestra manera de sentir, de comunicarnos, el olor, las visiones, el urbanismo, todo es diferente, ¿no? Y por supuesto, ¿no? La capacidad que tenemos de generar en las redes sociales vídeos, música, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pretende todo esto que yo les estoy contando, ¿no? Les pongo una imagen entre medio que me interesa bastante, ¿no? Que fue esta exposición que hubo en el Museo de Orsay hace ya algunos años. Pero claro, se dieron cuenta aquí en el museo, dice, oye, que los hombres, ¿qué pasa con ellos? Es decir, estamos reivindicando necesariamente el papel de la mujer en la historia del arte, pero claro, es que el cuerpo del hombre también ha cambiado. Y también se ha utilizado de muchísimas formas diferentes. Y eso es un poco lo que yo quiero contarlo, ¿no? Pretendemos situar, analizar, comprender, poner en valor un conjunto de imágenes relativamente amplio que se pasea en nuestros pasos profesionales, que pueden ser secundarios o pueden ser principales, pero que están ahí. Lo que pasa es que normalmente los vemos en alto y no les prestamos atención. Y en las iglesias solemos ver al protagonista, no solemos ver los personajes secundarios, pero créanme, aquí están pasando cosas y muchísimas cosas, ¿no? No me puedo contener de ponerles esta imagen. Este Cristo, de hecho, esta imagen tiene algo especial. Hace ya bastantes años tuvo 1 millón de visitas, más de 1 millón de visitas en Facebook. Es decir, estamos hablando de ya como 10 años. No es cualquier cosa, ¿no? Es una imagen perfecta, ¿no? Es una de las grandes imágenes de la historia del siglo XXI en la imaginería profesional. Pero claro, yo vengo a hablarles de hombres. Después les explicaré por qué no les hablo de mujeres, porque tiene su comidilla. Vengo a hablarles de sexualidad masculina, vengo a hablarles de valores homoeróticos, de caracteres pseudomorbosos,
vengo a hablarle también de la subversión del género y de la reeducación de imágenes. Estos dos conceptos van unidos los dos de la mano, la cuestión de la subversión del género y la reeducación de las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de subversión del género, entendemos que hay protagonistas principales o secundarios, siempre dentro del contexto de la Semana Santa y de la imaginería procesional, que están actuando de una manera diferente para las que se pensó en un momento, o inicialmente, ¿vale? Pero se preguntarán también, ¿qué pasa con las mujeres en todo este contexto, ¿no? Bien, tienen que tener en cuenta que en el mundo de la imaginería procesional el varón sigue siendo el escultor por excelencia, en el sentido de que hay más varones que mujeres, pero ojo, hay mujeres escultoras y muy buenas, y algunas, por ejemplo, como Ana Rey, suponen un revulsivo total en la historia de la imaginería. No se puede entender la imaginería del siglo XXI sin entender las aportaciones de Ana Rey, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias cuestiones, ya que yo sigo hablándole de hombres, pero para que entiendan el porqué, ¿no? En la Pasión de Cristo, la mayoría de los personajes a los que podemos hacer alusión son personajes masculinos. Hay mujeres, ciertamente, pero ojo, no podemos disponer del cuerpo de esas mujeres desnudos, y por una cuestión de decoro y porque no son protagonistas. La mayoría de los personajes que aparecen en la Pasión son masculinos. Escasez de personajes femeninos, aparecen algunos, ahora comentaremos, pero claro, es que tenemos muy pocas opciones de representar el lesbianismo en algo tan codificado y tan estructurado como es la historia de la imaginería profesional, ¿no? Bueno, nos transmitimos o nos transmutamos todos al taller del escultor Juan Vega en la ciudad de Málaga para que vean cómo es un taller. Les recomiendo, es una de las experiencias más bonitas que pueden tener en su vida, que es visitar un taller donde se trabaja con las manos, donde se pinta, donde hay recetas manuales centenarias, ¿no? Pero claro, les decía, es que en la Pasión es difícil incorporar nuevos tipos de mujeres. ¿Por qué? Porque tienen los papeles muy aprendidos, ¿no? Ya quisiéramos contar cosas, ¿no? Estas son las mujeres tradicionales de la Pasión, ¿no? Estamos viendo, esto es la Verónica de Pepe Romero, de la cofradía de la Archicofradía de Arriba, Antequera, o estamos viendo, por ejemplo, esta señora es Claudia Prócula, que además es una señora de alta alcurnia, es decir, estamos hablando de una persona de la corte romana. Es decir, aquí no caben contar otro tipo de mujeres diferentes. Tenemos que tener en cuenta que vivimos una sociedad donde el cuerpo, hay un culto al cuerpo total y un homoerotismo muy marcado. Solo lo tenemos que ver con la publicidad, el uso continuo del cuerpo, ¿no? Esta fue la mirada tradicional, ¿no? Indiscreta del hombre sobre la mujer, donde las mujeres eran musas, eran modelos, eran artistas, también menos conocidas, ¿no? Pero claro, todo esto está cambiando. Hemos pasado donde la mujer era el objeto sexual, el objeto publicitario, al hombre a serlo también. Y de repente empezamos a encontrar un universo de posibilidades infinitas en las que el hombre convive en esos espacios publicitarios, en las redes sociales, y enseña carne. Y le gusta de ser visto también, ¿no? Por supuesto, el hombre se cuida, se hace las cejas, gasta dinero en cremas, está musculado, le gusta ir al gimnasio, pues todas las cosas estas de los conceptos de belleza que nos venden actualmente. Pero claro, esto ha conllevado para muchísimas personas, y de hecho para muchos teóricos, lo que llamamos la crisis del macho, el macho tradicional, ¿no? Y ahora vamos a poner un ejemplo como lo podíamos entender tradicionalmente en España, ¿no? Hay quien se ha dedicado a teorizar sobre esto se lo dedico a mis alumnos, que el otro día lo comentamos en clase, ¿no? Retrosexuales, metrosexuales, niñatos, ubersexuales, andrógenos, tecnosexuales. Todo esto hay libros escritos, ¿no? Porque viene estereotipo, todo es estereotipado, pero es simpático y además es muy recurrente para dar una clase. Y claro, y empezamos por esto de repente, ¿no? El primer obrero metrosexual, lo que también tienen derecho, ¿no? Le preguntaba yo a mi alumno, oye, por lo del tanguilla, ¿por qué no los ponéis? ¿No? Y os podéis imaginar la cantidad de argumentos que nos dieron, ¿no? O la masculinidad española propia del siglo XX, ¿no? Encarnada en la figura de Torrente. Ojo, nuestros protagonistas de la Pasión, vamos a encontrar personajes así que podrían ser un poco Torrente en ese sentido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el gimnasio se ha convertido en un espacio referencial. ¿Por qué? Porque es un sitio donde pasan muchas cosas. Pasan que los hombres se ponen fuertes, las mujeres también, es un sitio para mirar y ser visto, es un sitio para el tonteo, es un sitio para consumir no sé cuántas cosas que no deberían consumirse, etcétera, ¿no? Pero claro, esta realidad del gimnasio nos da pie a entender la idea del deportista como héroe. Esto es un concepto del siglo XX y lo van a entender perfectamente. Pero ojo, yo les voy a hablar del héroe, pero me voy a esto.
me voy a los santos, que quizás nunca se le hayan cuestionado, pero nuestros santos, este San Francisco, por cierto, obra maravillosa de Darío Fernández Parra, nuestros santos fueron los nuevos atletas, porque tenían que terminar el mensaje de la pasión de Cristo, porque Cristo murió y no pudo hacerlo, entonces durante muchísimo tiempo se codificó en la literatura, especialmente en la literatura medieval y de la época moderna, esta idea del nuevo atleta. Pero claro, pasando de los santos, igual los conscientes, pero nuestros toreros fueron tradicionalmente las personas que eran los héroes de los niños. Los niños en España del siglo XVII, XVIII, XIX, XX querían ser toreros y posteriormente querían ser futbolistas y ahora quieren ser héroes de Marvel, ¿vale? Para que entremos un poco en materia, ¿no? Claro, nuestros imagineros son conscientes de todas estas cuestiones y como hombres que son, ya les hemos explicado por qué no aparecen mujeres, pues quieren verse bellamente arreglados y también se cuidan bastante. Claro, si no entendemos esto, no podremos entender este tipo de cosas que yo les estoy comentando. Es decir, de repente este cuerpo de un Cristo resucitado, ojo, es un cuerpo que refleja un modelo del natural, no una selección de entre 20 cuerpos bellos creamos uno idílico, que este es el cambio del ideal heroico al ideal atlético, ¿vale? ¿Cómo se expresa todo esto que yo les estoy contando, que les quiero contar en los minutos que nos quedan, ¿no? En las nuevas masculinidades y en estos valores homoeróticos pseudomorbosos disponemos de hombres muy bellos. Encontramos de repente este tío que es un hebreo, un soldado hebreo, con esta cara tan bonita, o encontramos este San Juan con esta cara que es un escándalo verlo por la calle. Después veremos lo de las lágrimas, es un error. ¿Vale? Estos señores podrían estar trabajando de guapitos, de presentadores, ¿no? Podrían estar aquí arriba subidos, ¿no? Esto de la subversión del género que yo les contaba, que para mí es una de las cuestiones más interesantes que podemos encontrar en esta teoría de las nuevas masculinidades profesionales, ¿no? Esto es lo que veíamos tradicionalmente. Por cierto, la imagen es un espectáculo, no es un descendimiento del siglo XVI, manierista, con angustia espacial, colores fosforitos, pero ojo, todas las personas que aparecen aquí cumplen a la perfección con el papel para el que fueron educadas. Las mujeres son las dolientes, lloran, sufren, no lo hemos visto en la cena previamente, son los varones los que descuelgan el cuerpo de Cristo. Pero ojo, no olvidemos nunca que la Virgen María sufre su propia pasión, la Compasio María, que se llama también, ¿no? Pero claro, como no, pues encontramos a las madres llorando, las plañideras, la tradición, por supuesto, también española, ¿no? Por cierto, qué primer plano más bonito, ¿no? Recuerden que tradicionalmente las figuras que actúan en la pasión de Jesús tenían plenamente aprendido el papel para que fueran escogidas. Los malos eran malos, los malos militares eran aún más malos y, por supuesto, no lloraban, ¿no? Y llegamos a esto. ¿Esto qué es? Esto es un centurión de alto cargo de la Guardia Pretoriana. Es un señor importante, es un señor además longino, por cierto, después se convertiría en santo. Para que se ubiquen en el contexto, ¿alguien se imagina un guardia civil del franquismo español llorando desconsoladamente? Pues esto es lo mismo. Estos señores estaban educados para ser tíos duros, para zurrar y para ser malos. De hecho, era su función, ¿no? Y de repente vemos a San Longino llorando desconsoladamente. Esto es propio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la cultura visual en la que vivimos permite que los hombres incorporen nuevos rasgos formales, que, por cierto, la obra de una calidad excepcional, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que nuestro protagonista también llora. Es decir, pensábamos que no lo podía hacer, pero, bueno, tradicionalmente no lo puede hacer, pero en la actualidad vemos que hay Cristos que lloran, ¿no? Ojo, dos datos importantes. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, más o menos, la codificación en la que se le permite a Cristo llorar son muy escasas. Una como la iconografía del Varón de Dolores y su variante como el Ecce Homo y la coronación de espinas, y otra como puede ser el despedimiento, una iconografía rara. El despedimiento tiene que ver el encuentro entre Cristo y la Virgen antes de comenzar la pasión. Pero encontramos esto. Esto es propio, de nuevo, insisto, de la cultura visual del siglo XXI. Las imágenes están siendo reeducadas. Este Cristo maravilloso de Navarro Arteaga en Sevilla, el Cristo de la Esperanza, de repente aparece llorando. Es un Cristo del prendimiento, por cierto. No debería, porque no fue educado para tal, pero está siendo reeducado, ¿no? Y me encanta la foto que les voy a poner ahora, porque es el gran golazo del siglo XXI de la imaginería profesional. Es casi pecaminoso lo que les voy a contar, ¿no? Estamos viendo esto, este relieve tan maravilloso de José María Ruiz Montes. Presten atención a lo que estamos viendo, ojito, que no tiene desperdicio. Esto es el relieve del Cristo, uno de los relieves del trono del Cristo de la Redención de Málaga, realizado por el escultor José María Ruiz Montes, y representa la lujuria. Sí que es cierto que es oportunista, porque el relieve, la temática es la oportunista, y el contexto es el que es, ¿no? Pero estamos viendo esto en la calle, debajo de un Cristo crucificado muerto, el señor se lo está pasando estupendamente bien con la señora, y el otro le está comiendo el cuello por detrás. A esto llega nuestra cultura visual, lo que estamos viviendo. Le he dicho que al principio que tenían que educar la mirada. ¿Qué pasa con los personajes secundarios, ¿no? Me gusta pensar que nuestros personajes secundarios se han levantado y han dicho, nosotros también estamos aquí, ya está bien de que el protagonista sea solamente Jesús, sí que nosotros queremos contar cosas. ¿Y cómo lo han hecho? Pues por medio del cuerpo, ¿no?
Pero ojo, ¿cómo eran los hombres de antes? Pues los hombres de antes eran así. Estos son los hombres tradicionales. Estos son sevillanos del siglo XVII probablemente. Canijillo, bigotudo, greñudo, etcétera, ¿no? Estos son pues, como los hombres del siglo XVII. Y estos son los hombres, ojo, de los años 30-40. Son hombres españoles de repoblación. Hombres españoles que adolecían de esto también, de la penuria económica, del hambre, etcétera. No vamos a poner cristos ni figuras secundarias musculosas cuando estaba en este contexto social, ¿no? ¿Cómo son los hombres de ahora, no? En la imaginería profesional, algunos, porque no todos vamos al gimnasio, ¿vale? Y encontramos esto. De repente encontramos estos tiarracos con estos brazos, estas cabezas. Este cuerpo requiere muchas horas de gimnasio, muchísimas horas de gimnasio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un conjunto de emblemas, de imágenes, que son producto de la cultura visual del siglo XXI. Estamos viendo las cabecitas rapadas, las barbitas incipientes, todo como muy sensual, los piercings, los tatuajes, los torsos musculados, los brazos hipertrofiados, las venas marcadas, las composiciones amaneradas, los vemos aquí en su plenitud para que lo conozcamos. Todo esto es propio de esos valores pseudomorbosos, homoeróticos, que no se corresponden con esos greñudos que hemos visto del siglo XVII. Bueno, aquí los vemos en su plenitud para que nos recreemos con ellos, estos hombres de madera, cuyas carnes son de madera, ¿no? Pero tenemos que decir también que existen nuevos protagonistas. Nuestros protagonistas también han dicho, oye, pues yo quiero contar cosas nuevas también, ¿no? Ya que estoy aquí. Yo no quiero ser un Cristo a la manera tradicional, a la manera del siglo XVII o del siglo XVIII. Estoy en el siglo XXI. Y encontramos este tipo de obras, que por cierto, la iconografía del resucitado se presta en este tipo de cuestiones, porque además disponemos del cuerpo de Cristo en su plenitud, que son pocas las opciones en las que lo tenemos. Eso es importante mencionarlo. No sé si pueden verlo o no, pero tiene unos brazos y unos bíceps que son, ya quisieran mucho, dedicar la hora de gimnasio. Por supuesto, hay un gusto aquí por enseñar muchísima carne, ¿no? Me quedo con él siempre. Este Cristo resucitado de Luis González Rey de Conil es guapo, musculoso, está depilado, se le ve la venita, además está echando que nos incita, es decir, nos está buscando, es decir, que está el hombre, está bien pensado, está tapado de una manera un poco rara, es decir, ¿no? Y llegamos también a esto. Esto está pasando, señoras y señores. Es decir, el culo apretado para que se vea bien otro Cristo resucitado. Es decir, yo les he dicho, les he avisado de que están pasando cosas que no se han prestado atención, ¿vale? Pues vemos esto, que me encanta. Esta es una de las grandes obras del siglo XXI, este Cristo ultra contemporáneo, con materiales contemporáneos, con el hierro, con el barro. Pero claro, no lo pueden ver bien, pero el trapito tapa lo justo nada para que ni siquiera hay... Es que ya no hace falta inventar nada, ¿no? Y llegamos a esto, ya con esto vamos a ir terminando. Esto es el expolio de Cristo, una de las grandes obras del siglo XXI. Es perfecta en todos los sentidos, está bien compuesta, está bien policromada, la volumetría, la corporeidad, todo está bien resuelto. Pero este perfil del lateral dice, hostia, es que ya no me tengo que imaginar nada. Decía Tom Flynn hace ya bastantes años que la historia de la escultura es también la historia del cuerpo. Me gustaría, señoras y señores, que la próxima vez que vean un Cristo por la calle lo puedan ver de otra manera. Quizás puedan ver cuánta pasión hay en él, pero quizás también puedan impregnarse de la humanidad de esas carnes de madera. Muchísimas gracias a todos y a todos.